José Palo Feynman. José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Te vimos en la tele el otro día, nos puso muy contentos que estabas ahí con Osvaldo Quiroga y con Horacio González. Así es, así es. Primera pregunta, ¿cómo estás? Bien, bien, mucho mejor, muy recuperado. Muy bien. Sí, otra vez. Se te escucha mejor que la última vez incluso. Sí. Sí, estoy dando cursos, bueno, siempre escribo las contratapas de página. Y estoy lidiando con un libro, un guión, en fin. ¿Un libro sobre qué? Mira, es una historia conceptual de la Argentina que arranca de Mayo y llega hasta Macri, digamos. ¿Cuántos tomos? No, al contrario, esto va a ser breve, porque va a tomar conceptos, momentos axiales, fundamentales de la historia argentina. Muy politizado. ¿Y cuáles serían los momentos axiales de la historia argentina? Y bueno, hay muchos. Tirame 2 o 3, a ver cuáles serían. Bueno, sin duda la Revolución de Mayo de 1810. Bien. Que para mí es simplemente el cambio de la hegemonía española por la hegemonía británica, inglesa. Bien. Una entrada en la modernidad capitalista del siglo XIX. Después la llamada anarquía del año 20, cuando los federales llegan a Buenos Aires y atan sus cabalgaduras en la pirámide de Mayo. Después la llegada de Rosas al gobierno y la ley de aduanas de 1835 y la batalla de la Vuelta de Obligado. Después Urquiza en Caseros derrota a Rosas, pero Buenos Aires no queda a Urquiza, y aquí hay un punto muy importante, y es que Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina, ya con Mitre a la cabeza. Hay dos batallas, Cepeda 1859 y Pavón 1861, y un misterio, que Urquiza se retira en Pavón teniendo la batalla ganada. Eso es increíble. El otro día alguien me habló de eso, de la batalla de Pavón. Así es. Me recomendó revisitar la batalla de Pavón. Es cinematográfica la escena. Es una clave en nuestra historia. Claro. Urquiza se resignó a ser el subcapitalismo de Mitre, o también se conformó porque lo compraron, ¿no? ¿Hubiese cambiado la historia argentina o la historia del capitalismo argentino? Yo creo que hubiese cambiado, porque Urquiza tenía 3 lugartenientes muy bravos, que eran Ángel Vicente Peñalosa, Felipe Varela y Ricardo López Jordán. Pero tenía caudillos federales. Caudillos federales, claro. Y tenía como aliado a lo que Varela llamaba la hermana República del Paraguay, con Francisco Solano López. Se hubiera evitado la guerra del Paraguay, y seguramente Urquiza hubiera estado al frente del fuerte de Buenos Aires, o en su defecto Felipe Varela, y no hubieran ocurrido las matanzas de gauchos que ocurrieron después de Pavón, en la declarada guerra de policía que hace Mitre, y en la que Sarmiento le manda esa famosa carta: no ahorren sangre de gauchos. Y no ahorraron sangre de gauchos. Mataron casi todos los gauchos, a los indios con Roca y a los negros que murieron en las batallas. Y se quedaron sin mano de obra, por eso tuvieron que traer la inmigración, con la que nace el nuevo conflicto para nuestra oligarquía, que siempre quiso vivir de la abundancia fácil de la tierra, los ganados y las mieses. Hasta que en 1930 el crack del 29 hace entrar en crisis a Inglaterra, que ya no compra las carnes argentinas, y ahí Argentina se da cuenta de que nunca fue el granero del mundo. Nunca hubo una justa distribución de la riqueza. En 1910 el Producto Bruto Interno era grande, y si se lo dividía por todos los habitantes, daba un ingreso per cápita grande. Pero lo que pasa es que se lo quedaba un 10% ese Producto Bruto Interno, y los demás vivían en la pobreza y en los conventillos, de donde surge esa maravilla que es el tango. Recién estuvimos hablando, la columna del profe Vinieski, historiador, tuvo que ver con la fiebre amarilla, ¿no? Claro, sí. La fiebre amarilla
era muy racista porque mataba negros sobre todo. Sí. Y terminó con gran parte de la población negra que quedaba, que había sido muy respaldada por Rosas, el primer populista argentino. Planteamos acá la ucrania de lo que hubiese sido la sociedad argentina si hubiésemos tenido a la comunidad negra, ¿no? El rock, el fútbol, ¿no? El blues, sin duda alguna. Sí. Y el jazz. Pero tuvimos el tango, que es una maravilla. Sí, una palabra de origen africano, ¿no? Surgían los quilombos, que eran las... Claro, tal cual. Bien. Y bueno, siempre acá lo que hay, la clave para entender la historia argentina es un cuento de Cortázar, que es Casa Tomada. Bien. Y es que la oligarquía, las clases altas, nunca quieren que les tomen la casa. Y los populismos llegan para tomar la casa e invadirla de pobres. Y redistribuir la riqueza todo lo que se pueda. Esto se hace sobre todo en el primer gobierno de Perón. ¿Y en qué instancia estamos ahora? Estamos hablando con José Pablo Feynman. ¿Cómo estarías caracterizando este momento? Este momento es muy delicado porque habría que ver hasta qué punto Alberto puede hacer una política de diálogo y de integración. Ya se ve que la oposición, o gran parte de ella, no quiere dialogar y se ha lanzado a una oposición, digamos, tenaz, muy fuerte y agresiva. Hay que preguntarse si la transformación social puede venir de manos de la democracia, porque la transformación social durante el gobierno de Rosas y durante el gobierno de Perón vino, pero ambos gobiernos fueron autoritarios con las clases dominantes y democráticos con las clases vulnerables. Estás diciendo algo que si alguien lo quiere interpretar de una manera equivocada, lo puede hacer, ¿no? No, que no lo haga. Yo estoy diciendo realmente mi interpretación de la historia, y es que Perón, por ejemplo, bueno, Rosas ni hablemos, Rosas persiguió mucho a los unitarios, y los unitarios le hicieron una guerra a muerte a Rosas. Lavalle invade Buenos Aires en 1840. Francia e Inglaterra bloquean el estuario del Río de la Plata en 1848, cuando Rosas da la batalla de la Vuelta de Obligado. Y Rosas fue muy generoso con los negros, los gauchos y hasta con los indios. Y Perón fue extremadamente generoso durante su primer gobierno con los migrantes internos, los cabecitas negras, los que llegaban del interior, a los que les dio todo, les dio derechos, les dio sindicatos, les dio vacaciones pagas, dictó los derechos de la humanidad, de la ancianidad, y dictó la Constitución del 49, que era muy, muy transformadora. Pero para eso realmente tuvo que ser duro y autoritario con las clases altas, que siempre le hicieron la guerra. Expropió el diario La Prensa, que era terriblemente antiperonista y antipopular, y creó la Fundación Eva Perón, creó los sindicatos peronistas desde el Estado, movilizó a las masas. En fin, es el costo o el precio. Hay que meditar sobre esta cuestión, sobre si es posible el diálogo o si va a dar fruto. Yo le deseo lo mejor a Alberto y que pueda gobernar, como él dijo, hasta con aquellos que no lo votaron. Lo veo difícil, porque ya los del campo, los llamados del campo, salieron a las rutas, se retiraron de la mesa del hambre, y hay figuras políticas de Cambiemos metidas en los tractorazos y metidas en una política de agresividad enorme. Por ejemplo, Laura Alonso o Fernando Iglesias o la señora Carrió, son opositores temibles que no van a ir a ningún diálogo. Así que está delicada la cuestión. Hay que mantener alerta al pueblo, movilizado, y hay que redistribuir
la riqueza, porque hay mucha pobreza y hambre en el país, cosa que sabemos. Estamos hablando con José Pablo Feynman. Vos tuviste la oportunidad, José Pablo, de estar cerca de Néstor Kirchner en su único mandato. De hecho, escribiste un libro que se llama El Flaco. Así es. Tuviste la oportunidad, dicho sea de paso, de estar en aquel momento con quien era el jefe de gabinete de Néstor Claro, Kirchner. sí, muchas veces, sí. El actual presidente. ¿No descartaría la posibilidad de que Alberto te llame o te vaya a visitar o se encuentren? Si existiese ese encuentro, lo tenés cara a cara ahora al presidente Alberto Fernández, ¿qué le dirías? Se dialoga hasta donde se puede y después se ejerce el poder. Si no, no se puede gobernar. Estuvo muy bien Alberto en su gira por el Holocausto. Estuvo muy bien en lo que dijo ahí en el corazón del culto del Holocausto, que aquí también hubo un gran genocidio. Se lo dijo a Netanyahu en la cara, ahí nomás. Y bueno, se maneja muy bien en todo lo que tiene que ver con la política exterior, y es muy costosa la negociación con la deuda y conseguir dinero para los que están marginados de la sociedad si no se tocan intereses. ¿Y cuáles son los intereses? Y las retenciones es tocar intereses, pero ya vemos que las retenciones tienen un futuro incierto, porque la 125 le costó mucho a Cristina, y no la pudo imponer. Si está la posibilidad de subir 3 puntos las retenciones, algo que todavía no se aplicó, ¿no? Claro. Y hoy las retenciones están en 30, cuando sumió Macri estaban en 35, hasta donde yo sé, 35 más que 30, ¿no? Bueno, habría que subir a 35 por lo menos, donde las tenía Macri. Claro, pero como decís vos, muy difícil porque le marcaron la cancha antes de asumir, Alberto. También Así es. También es cierto que... Pero Alberto tiene que marcar la cancha. Bien. De hecho, hay sectores como el Carvap que está pidiendo la baja de retención. Amenazando con parar si no hay... Claro. Si no se... Claro. Y bueno, después... hay que ver si la gendarmería reprimiría los tractores. Si Alberto da la orden de sacar a los tractores de la ruta, hay que ver si la gendarmería lo obedece. Sí, quizás no sea una escena ni buscada ni deseada, quizás hay otras alternativas también, ¿no? Y la alternativa es siempre el diálogo, pero claro. Si vos hablás con gente que no quiere dialogar porque no quiere ceder ni 2 pesos de su bolsillo, 3 pesos, 4. Hablando con Amado Vudú, que está para nosotros injustamente detenido, él nos planteaba que la nueva recuperación de los fondos jubilatorios sería la estatización de las empresas públicas, en particular las empresas de generación, distribución de energía eléctrica. Digamos, Edenor, Edesur, para poner en 2 nombres, pero no sería solamente eso, ¿no? Claro. ¿Es una medida muy radical eso o pensás que es muy radical, es una medida muy radical, pero que sería necesario hacerla. Sí. Todo lo que pueda estar en manos del Estado popular, de un Estado que represente los intereses del pueblo, tiene que estar en manos del Estado. Y el Estado tiene que intervenir en la economía, porque la economía no es libre, el mercado no es libre, se lo devoran los grandes oligopolios y finalmente quedan 2 o 3 a lo sumo, y queda un mercado profundamente antidemocrático, como es el mercado comunicacional en la Argentina, que está en manos de muy pocos, que influyen tremendamente sobre la subjetividad del pueblo, de la mayoría de la gente, y sobre todo de la gente de Buenos Aires, ¿no? Y Córdoba. Logran realmente una colonización de la subjetividad, lo que yo llamo desde hace tiempo colonizar la subjetividad del otro, que se logra cotidianamente a través de los medios masivos de comunicación. La última pregunta, hubo un debate así que se instaló, digamos, un debate que se instaló hacia afuera y hacia adentro de la fuerza política. Debate, algunos lo califican como un debate semántico sobre el significado de las palabras. ¿Presos políticos o detenciones arbitrarias? ¿Qué opinas vos? Presos políticos, sin duda alguna. Detenciones arbitrarias. Toda la detención de un preso que es político
ya es arbitraria de por sí, porque es la negación del opositor, del oponente, del antagonista, y es encarcelarlo por sus ideas y no por sus acciones, o inventar sus acciones delictivas para ponerlo entre rejas. Así que primero es una actitud arbitraria, un capricho del poder, una prepotencia de la voluntad del poder, y luego se transforman en presos políticos que ni siquiera han tenido la prueba de su culpabilidad y ya están presos. José, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, un beso muy grande a María Julia. Bueno, damos un abrazo muy grande. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, como siempre un lujo conversar con... Yo, Filosofía y Nación es uno de los libros que más me ha marcado, un libro esencial. Ahí entendés, yo fui educado en la educación pública setentosa, ochentosa, antirrocista. Claro. Porque antirrocista la educación, la historia Rosas oficial. Era el diablo, lo peor de la historia argentina. Pero tuve 10 años de mi instrucción educativa escuchando hablar peste de Rosas. Sí. Hasta que llegó a mis manos ese libro y empecé a entender. Por ejemplo, el testamento de San Martín, que es muy corto, les recomiendo que lo lean, lo busquen, cuando le dice por qué le da el legado, le dona su sable, ¿no? Eso rompe todo el discurso mitrista. Absolutamente. Totalmente. De hecho, absolutamente. Y qué interesante suena lo que está escribiendo, ¿no? Sí. Con todo de lo que está escribiendo. El libro sobre la violencia que escribió, que no me acuerdo el título, pero es muy La bueno. sangre derramada. Es un libro derramada. otro libro que leí de él. Es un libro muy molesto, muy incómodo, porque es un libro muy cuestionador de figuras intocables, íconos de izquierda como Che Guevara, y es muy incómodo para el ejercicio de la violencia de los 70, digamos. Sí, pero muy interesante. Sí. Bueno, nos estamos yendo. Muchas gracias, querido Rulo. Gracias, profe.